Fueron 5 días de fiesta para gran parte de los chilenos y para muchos también será una semana entera. Es por eso que es muy importante que quienes se hayan endeudado para estas fiestas patrias sepan cómo cumplir con sus obligaciones financieras sin sufrir más de la cuenta. Para conocer algunas recomendaciones conversaremos con Jorge Gándara, gerente general de Payroll Bienestar. Jorge, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, por la invitación. Como lo comentamos, muchos días, muchos hablan de fiestas patrias récord en cuanto a la duración de las mismas, pero también muchos se endeudan, muchos chilenos, para pasarlo bien. La primera pregunta es, ¿usted cree que por ser unas fiestas patrias más largas, muchos chilenos recurrieron más a la deuda, a los avances en efectivo, a los créditos de consumo? ¿Puede haberse dado ese escenario? Absolutamente. No tenemos información exacta de lo que ocurrió en estos días, pero es bastante probable al revisar la información histórica de que en estas festividades, ¿cierto?, la gente o muchas familias chilenas tienden a tomar deuda para pasar sobre todo una festividad que es de 5 o 7 días. Por lo tanto, es bastante más probable que haya existido más deuda que en los financiamientos de periodos más cortos de estas mismas festividades. Por lo tanto, es importante, Jorge, saber, ahora ya pasó lo entretenido, ya pasó la fiesta, ahora hay que cumplir con las obligaciones que deben irse cumpliendo fecha a fecha para después no estar con intereses por no pago o incluso caer en DICOM, algo que lógicamente nadie quiere. ¿Cuáles son sus consejos para que las personas puedan cumplir sin atrasarse y también sin después estar sufriendo y estar más o menos con la soga al cuello a fin de mes? Bueno, tal como tú decías, septiembre ya, estas festividades ya pasaron, por lo tanto lo comido y lo bailado ya está hecho, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si gran parte de esta festividad o no fue financiado con endeudamiento, lo importante ahora es hacer una revisión, porque estamos entrando también en un periodo que partiendo en septiembre probablemente termine en marzo, un periodo que nosotros a veces hemos hablado del tranvía de los sueños, de que parte en una época muy lúdica, donde luego viene la Navidad, este ha sido un año especialmente importante desde el punto de vista de días festivos, por lo tanto, a muchas familias les va a obligar o no a tomar mucha deuda, entonces a no mirar las festividades una a una, sino que ver este periodo, septiembre, marzo en este caso, como un periodo en el cual van a tener que desembolsar mucha plata desde el punto de vista de gasto de consumo y por lo tanto planifiquemos un poco el periodo y no planifiquemos, digamos, solamente la festividad del 18. Eso implica entonces mirar el presupuesto. Y en general nosotros estamos siempre diciendo que lo más importante para una familia desde el punto de vista del endeudamiento es mirar el presupuesto y separar la deuda del presupuesto, que es otra cosa que la familia ha tendido a confundir, a meter la deuda o a confundirla con el presupuesto. Y lo que nosotros decimos, mire, la deuda es distinto de lo que son los gastos básicos o que conforman el presupuesto en su estructura más importante. O sea, no, por ejemplo, a no ser lo siguiente, que lo que venga al día a día, tengo que comprar esto hoy día, vamos gastando. Viene una deuda, vamos gastando. Se me olvidó que tengo que pagar el colegio también, vamos gastando. Sino que eso tenerlo claro desde el principio y dejar en primer orden de importancia la deuda. Absolutamente. Y en lo que tú estás diciendo hay un aspecto que es bien importante. Uno debiera tomar deuda si es que tiene holgura para pagarla. O sea, si yo gano 100 y gasto 80, me quedan 20. Con esos 20 de esos 100 de mi ingreso, yo podría, en vez de ahorrarlo, destinarlo al pago de una deuda. La pregunta es si muchas familias o muchas personas hacen eso o simplemente toman el mismo crédito o el mismo endeudamiento sin tener esa holgura. Cuando no existe esa holgura, entonces entramos realmente a un periodo que es bastante nocivo, bastante difícil de administrar, porque tomé entonces un crédito sin tener la capacidad de pago y luego requerí otro crédito para pagar este crédito y la verdad es que cuando las familias entran en ese círculo que nosotros hablamos del círculo vicioso del endeudamiento, en muy poco tiempo terminan con niveles de endeudamiento muy altos. En ese sentido, entonces, como usted comentaba, el primer paso para salir es ver, yo tengo X ingresos y a esos X tengo que restarle de inmediato toda la deuda obligada que tengo que pagar en el mes. Ese es un primer paso. Absolutamente, y ver entonces, cuál es la holgura que tengo para, ¿cierto?, atender los gastos básicos y los gastos suntuarios, y desde ese punto de vista ver si tengo más capacidad de pago o no para tomar una nueva deuda. Si no tengo, como la mayor parte
de los trabajadores en Chile. Nosotros trabajamos con muchos colectivos de empresas y la mayor parte de las veces nos estamos dando cuenta que la mitad de esos trabajadores está sobreendeudado. Es decir, destina ya más de lo que debiera de su ingreso para pagar deuda. Entonces, en general, ese tipo de familias o personas no debieran contraer más deuda, no obstante el periodo sea muy tentador desde ese punto de vista. También conversábamos que otra opción de ver ahora cómo cumplir con las obligaciones financieras es volver a endeudarse, pero aquí están las personas que pueden vivir con una deuda, porque hay que hacer la diferencia. Si las personas son planificadas, si son ordenadas, no es malo vivir endeudado ya que se va cumpliendo con esa obligación. En ese sentido, quienes tengan ya un crédito en efectivo, un crédito en consumo, que tengan que irlo pagando, pueden pedir otra deuda para ir pagando esas obligaciones. ¿Cuáles son las personas a las que se les recomienda optar por ese mecanismo? Mira, un par de cosas. Yo diría, jamás es recomendable vivir endeudado, ¿ya? Estamos hablando principalmente de deudas de consumo en estos periodos. No estamos hablando quizá de la deuda hipotecaria que tiene como finalidad comprar una vivienda. En la deuda de consumo, yo diría que lo primero y más importante que no es recomendable vivir endeudado. Es recomendable tomar deuda si tengo la capacidad de pago, ¿cierto?, para enfrentar ciertos eventos que pueden ser importantes, la compra de un automóvil, financiar los muebles de mi casa, eventos que son importantes, forman parte del ciclo de vida. Desde ese punto de vista, entonces, yo diría, hay que recomendar, de nuevo, revisar mi capacidad de pago. Si es bueno o no pedir un crédito para pagar créditos que actualmente tengo, porque al final la idea es bajar la deuda, no seguir aumentándola. Okay. Sería importante o sería positivo en la medida que genere la opción de contratar un crédito más barato que la carga financiera o el costo de los créditos que tengo actualmente. Si eso es así, me puede ser positivo tomar un crédito, consolidar todas estas deudas pequeñas y caras en un solo crédito. Pero ahí siempre nosotros decimos, eso es positivo, solo si las familias hacen un orden presupuestario, porque si consolida todas las deudas, aun cuando sea a niveles más baratos de tasa de interés, y por lo tanto un costo financiero menor, generalmente lo que hacen es aumentar el plazo. Entonces producen algo que se llama liberación de carga. Si pagaba 100, ahora pago 80, por lo tanto liberé 20. El problema es ¿qué hago con esa liberación? Esos 20 lo ocupo en atender mi presupuesto, vivienda, salud, educación, o tomo esos 20 para volver a endeudarme. Hemos visto que muchas familias y muchas personas, cuando liberan esos 20, se vuelven a endeudar. Entonces, el consejo sería, siempre es bueno abaratar el costo financiero. Si va a tomar un nuevo crédito para disminuir su carga financiera, ok, siempre y cuando no se vuelva a endeudar. Y lógicamente, Jorge, lo más recomendable es, primero, cumplir con todas las obligaciones que nos llevó en fiestas patrias y después pensar en lo que usted llamaba todo el periodo desde diciembre hasta marzo, incluso llegando hasta Semana Santa. Absolutamente, y ahí quizá hay otro tema que uno diría, bueno, lo que me endeudé en estos 7 días de la fiesta 18, pero el problema es si me endeudé en 36 cuotas. Porque es distinto, si las familias o las personas dijeran estos 7 días yo tomé deuda de 7 días, entonces al día 8º voy a revisar cuánto es lo que tengo que pagar, pero cuando lo disfrazo en un nivel de cuotas chiquitita y 7 días lo financio a 36 meses, la verdad es que siento que no es tan alto lo que tengo que pagar, pero la diferencia en plazo versus lo comido y lo bailado no tiene comparación. Es prácticamente interminable. Bueno, llegó el momento de terminar con la fiesta y que las personas se dedican a planificarse financieramente para cumplir con sus deudas. Jorge, le agradecemos su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Bueno, y con esta entrevista vamos a hacer la segunda pausa del programa y al regreso conoceremos un proyecto que busca nuevos inversionistas extranjeros para impulsar las energías renovables en Chile. Ya regresamos.